Buenas gente, bienvenidos a otro video en mi canal. Bueno, yo soy Mari, para los que no me conocen, y yo llevo varios años en el camino del emprendimiento. Y en el día de hoy les quiero hablar de un tema que, bueno, hice una encuesta en mi Instagram y hace rato me llevan preguntando de un tema en particular que es la ansiedad. Bueno, yo estuve muchos años viviendo con este síntoma que dicen que no es así, está comprobado. Este síntoma de la ansiedad es el más común en todas las patologías en la población. Y bueno, es un tema difícil de abordar porque mucha gente en la población, mucha gente en el mundo la tiene y bueno, tiene que lidiar con ella. Y bueno, yo como que tuve muchos episodios, o sea, tuve muchos años lidiando con la ansiedad. Principalmente mis primeros síntomas fueron no ansiedad, sino que fue los ataques de pánico, que bueno, es algo similar. Los ataques de pánico en este caso son percibidos en nuestra mente como un ataque, como una amenaza. Es como si estuviésemos, no sé, corriendo en el desierto y sentimos que nos va a venir a atacar un león, y eso es lo que está sucediendo en nuestra mente, como un escenario trágico. Y ahí es como que se empiezan a disparar un montón de sustancias en nuestro cerebro que nos hace sentir como que estamos en peligro y entramos en un estado de alerta. Bueno, yo la primera vez que me sucedió esto, no entendía absolutamente nada, no sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo. Yo digo, bueno, acá, no sé, me estoy por morir. Esa es la sensación que uno siente cuando tiene un ataque de pánico. Yo estaba en casa, estaba durmiendo, estaba a punto de irme a dormir, y esto fue hace unos 6 años, más de 7 años. Más de 7 años fue la primera vez que yo experimento este ataque de pánico. Y bueno, fue muy raro para mí, era la primera vez que me pasaba. Empiezo a sentir como una sudoración en todo el cuerpo y escalofríos. Esos fueron los primeros síntomas que yo siento, escalofríos y un miedo terrible. Me faltaba mucho el aire, sentía que me estaba por morir, porque realmente eso es lo que sentís, que estás que te estás muriendo, que te quedas sin aire y que no vas a poder respirar más y que chau. Eso es lo que sentís básicamente. Te agarra como un estado de inquietud, que no sabes cómo estar, dónde estar. Yo en ese momento, lo primero que me salió fue empezar a llamar a mi mamá. En ese tiempo estaba viviendo con mis padres y estaba durmiendo en otra habitación, y le empiezo a llamar a ella. Ay, que me voy a morir, que necesito que me lleves al médico, por favor, ya. Eso es lo que experimenté en ese momento. Sentía la necesidad y la urgencia de ir urgente al médico, porque sentía de que me iba a morir. Puntadas muy fuertes en el pecho. Incluso una vez, dentro de los varios episodios que tuve de ataques de pánico, también sentí como unas puntadas muy fuertes en la cabeza. Y eso me hacía asustar peor, porque yo no sabía nada de los ataques de pánico. Yo pensé que todo esto era físico. Digo, no sé, me estará agarrando un paro cardíaco, no sé, algo. Yo pensaba en eso en ese momento. Y bueno, obviamente me llevan al hospital. Y bueno, íbamos en el camino y yo iba con la cabeza afuera de la ventana, porque era una sensación horrible. O sea, cada vez que me acuerdo, una sensación muy fea. Que todo el tiempo sentís que estás como tratando de conseguir el aire, pero muy fuerte, esto de que no podés respirar, porque hay veces que uno como que en la ansiedad también sucede que es como que te hiperventilás, y también sucede esto de que estás como buscando el aire todo el tiempo. Pero en el ataque de pánico es extremo, o sea, la falta de aire es extrema, se sentís literal que te quedas sin aire. Yo llego al médico, bueno, ahí me pusieron oxígeno y qué sé yo. Bueno, me pasó durante varias veces en mi vida el ataque de pánico. Otra vez me pasó en la escuela, y yo no entendía por qué, porque en ese momento, según yo, estaba bien en mi mente, pero pueden haber muchos factores que desencadenen un ataque de pánico. O sea, pueden ser traumas, situaciones que vos estés viviendo y que no estás sabiendo cómo afrontarlas, y bueno, se desencadena en esto que es un ataque de pánico. Yo ahí como que empiezo a ir al psicólogo en ese tiempo,
Y la psicóloga me dice, bueno, acá la intención es que vos tenés que aprender a dominar tu mente, porque cuando te ocurre un ataque de pánico en especial, es tu mente la que te está dominando. Y nosotros tenemos, obviamente, total control de nuestra mente, sino que en esos momentos creemos que estamos desbordados y que hemos perdido el control. Y ella básicamente me explicó esto. Cuando vos sientas que te está por venir el ataque de pánico, primero tenés que tratar de centrarte en algo, en el presente. Muchas veces, como les decía, el ataque de pánico es como que te hace crear escenarios en tu cabeza que en realidad no existen y que quizás nunca vayan a suceder. Entonces ella lo que me aconsejó fue esto: céntrate en algo, en el presente, ponete una canción, cantala, no sé, respira, toma varias respiraciones y sé muy consciente de tu respiración. Por eso mucho en las meditaciones también nos enseñan esto de lo importante que es la meditación, porque estamos en un momento totalmente presente, tomando una respiración tras otra, y esto es lo que nos ayuda a estar en control de nuestra mente. Y yo las primeras veces intentaba ponerlo a prueba, a práctica, y así fue como las veces que yo sentía, porque es como que uno en su cuerpo siente cuando le está por agarrar el ataque de pánico, siente cuando se está por avecinar un ataque de pánico. Y yo decía, bueno, esto lo tengo que aprender a controlar. Entonces yo, en mi caso, me ponía una canción o me ponía una meditación, algo que me haga estar tranquila, y trataba de calmarme, porque generalmente cuando te agarras es como que vos querés salir a, no sé, a tirar chapuzones, como si estuvieses en el agua, es como que no sabes qué hacer, te desesperás, y si más perdés el control, es peor por el momento y la sensación que se siente. Yo lo que sentía siempre primero era llamar al médico, ir corriendo a buscar a mi mamá, pedir ayuda, y eso es como que no te ayuda, sinceramente, lo he comprobado. Yo sentía la necesidad de llamarla, ay, no puedo respirar, y encima si sentís que la otra persona, eso es peor. Si sentís que la otra persona, por ejemplo, no es que no se preocupa, pero sentís como que no te puede ayudar, es peor. Es peor porque a mí me pasó en ese momento que estábamos esperando un remis cuando me llevaron la primera vez al médico, y bueno, el remis no venía, estuve esperando un montón de tiempo, y bueno, entonces eso como que me generaba peor, o sea, me hacía peor a mi estado. Las cosas que pasaban externas, que obviamente yo no podía controlar, como era lo que no tenía yo el control de si me tenían rápido en el hospital, si venía rápido el taxista, yo no tenía control de eso. Bueno, en fin, lo que recomiendo es no buscar a nadie en ese momento del ataque de pánico. Capaz que si es la primera vez, sí lo vas a hacer, porque va a ser algo muy extraño. Cuando te pase alguna vez, si es que todavía no te pasó, que ojalá no te pase, porque realmente es muy feo. Pero lo que tenés que tratar de hacer es encontrar la calma en vos mismo. En decir, yo estoy al mando de la mente, yo estoy al mando de mi mente, yo estoy en control. Es como tranquila, no va a pasar nada, porque en nuestra mente eso es lo que sucede, que sentimos como que estamos en peligro, básicamente eso. Bueno, eso por un lado, los ataques de pánico, que yo logré superarlos así. Eso también me recomendó mucho escribir. Escribir también es muy terapéutico, y yo lo hice durante mucho tiempo. A veces los ataques de pánico también vienen por muchas cosas que nos guardamos en nuestra mente, muchas emociones, muchas palabras que uno a veces no dice y se traga y se guarda, o rencores que se ha quedado con cosas, con personas, y a veces esas personas no están, o no podemos sentarlas frente a nuestro y decirles todas las cosas que nos quedaron guardadas, por ejemplo. Y yo en ese tiempo utilizaba eso de escribir, y escribir es como que vos te liberás, porque sacás afuera todas esas emociones que están adentro y te están perjudicando, lo veas o no. Así que ese es otro tip. Bueno, y por el lado de la ansiedad. Bueno, la ansiedad la empecé a conocer después de un par de años que me pasaron mis primeros ataques de pánico. Empecé a experimentar la ansiedad por primera vez en la época de la pandemia. En la pandemia, bueno, yo tuve muchas cosas, problemas, dificultades conmigo misma, muchos conflictos emocionales, algunos traumas también que tuve. Y
y bueno, me desencadenaron la ansiedad. Y bueno, yo en ese tiempo ya sí que no supe cómo manejarlo, porque no era un episodio como el ataque de pánico, que es que te sucede el ataque de pánico y dura un periodo corto y después cuando se te va ya no sentís ningún síntoma ni nada. A veces te puede llegar a quedar alguna palpitación, un poco de taquicardia, pero es como que dentro de todo ya se te va el síntoma. En cambio con la ansiedad sucede que yo estaba como en un estado frecuente de ansiedad. Es una ansiedad que tiene el nombre de ansiedad generalizada, trastorno de la ansiedad generalizada, y es como que tenés una ansiedad permanentemente. La ansiedad es permanente y los síntomas es como que a mí se me iban como intensificando. La verdad que era muy horrible. O sea, yo ahora les voy a contar realmente de corazón cómo fue. Yo sentía como mucha... Lo que vos sentís cuando tenés ansiedad es una inquietud constante. Una inquietud y sentís como que te sentís en peligro y amenazado todo el tiempo. En el ataque de pánico es un momento. En cambio en la ansiedad es como que hay muchos igual tipos de ansiedad. Hay diferentes tipos de trastornos de la ansiedad. Pero particularmente el que yo tenía era una ansiedad que me consumía todo el tiempo. Y empezó como a notarse a verse con síntomas físicos. O sea, los síntomas empezaron con unas molestias en el pecho, unas puntadas en el pecho, como una sensación como de que también te falta el aire, pero es constante. Es este de que te hiperventilás todo el tiempo y estás tratando de buscar el aire en todo momento. Eso fue lo que me pasó a mí en particular y se empezaban a ver todos los síntomas de la ansiedad, que la verdad que fueron muy duros. Mis síntomas de la ansiedad partieron por eso, por las molestias, y después empezaron con migrañas. Eran migrañas muy fuertes, muy fuertes. Eran unas migrañas tremendas, o sea, me tomaba como más de un migral por día, tomaba, o sea, estas pastillas, pero no me hacía nada, o sea, no se me pasaban estas puntadas que yo sentía en la cabeza. Y bueno, en un momento a mí también se me ocurre ir al psicólogo, pero en ese tiempo es como que no estaban muy a flor de piel los síntomas que yo tenía, ¿no es cierto? Después se empezaron a intensificar los síntomas, me llegaron unos síntomas que es horrible, que no me gustó para nada, o sea, las migrañas obviamente que fueron muy duras. Y bueno, es como que los días que no tenía la migraña, yo sentía como palpitaciones. Eran palpitaciones en el pecho. Es como cuando te agitas cuando corres, que sentís como cuando el corazón te está latiendo, que sentís como ese palpitar, que lo sentís así. Ay, era horrible. Pero si se los cuento realmente, yo lo sentía todo el día. Y si no lo sentía en unas horas, luego lo sentía de nuevo. Y era un síntoma súper molesto. Yo creo que las migrañas eran horribles, pero este síntoma parece simple si se los cuento, pero realmente el que lo ha pasado sabe lo duro que es. Es horrible, o sea, es como que sentís tu corazón todo el tiempo ahí, que está agitado y que late, y sentís ese palpitar. Es horrible, no es lo mismo la taquicardia, que sentís como que te agitaste así. Este es como sentir, como que vos estás escuchando cómo te palpita. Es horrible. Y bueno, yo ahí como que decido ir de nuevo al psicólogo para ver si me puede ayudar en esto, porque además de yo tener estos síntomas, no descansaba bien. En la ansiedad es como que vos estás maquinando, estás pensando todo el tiempo, estás creando escenarios en tu mente. A la noche te cuesta dormir. Generalmente cuando me agarraron estos episodios de donde más se me intensificaban los síntomas, era cuando yo ya me iba a dormir y parecía que todo se ponía feo, o sea, empezaba como a tener miedo. Eso es como que sentía miedo y no sabía por qué. Me iba a dormir y empezaba a tener muchas pesadillas y me despertaba súper cansada, porque imagínense que con todos esos síntomas yo no podía descansar bien, ¿verdad? Entonces como que estaba mal. Y luego de esto empiezo como a decir, bueno, o sea, yo pensaba que yo ya tenía una enfermedad, o sea, porque llega un momento que uno a veces no conoce y no se da cuenta de lo que está pasando y piensa que tiene una enfermedad física. Entonces yo dije, bueno, voy a tener que ir al médico o no sé qué voy a hacer.
pasaban los meses y yo seguía sintiendo esta ansiedad, no se me iba para nada, no se me iban los síntomas y era muy difícil convivir con eso día a día en las actividades. Incluso yo estuve investigando un poco sobre la ansiedad y hay como diferentes tipos de ansiedad. Hay una ansiedad que a veces le pasa a la gente que es como común. Que bueno, uno puede tener como una ansiedad a veces cuando tiene que rendir o tiene, no sé, ansiedad por la comida. Esa es como otro tipo de ansiedad que sí te perjudica, pero no es una ansiedad que tiene tantos síntomas físicos como la ansiedad que yo tenía. Y esta ansiedad que yo tenía me hacía como aislarme también un poco de todo, porque yo a veces quería quedarme en casa porque es como que es como que te sentís incómodo en tu propio cuerpo y en tu propia mente. Es como que no encontrás como un lugar tranquilo en donde estar. Es como que es una inquietud constante. Y yo empiezo a ir a esta psicóloga y bueno, es como que ella me explica todo de qué es lo que desencadena a veces la ansiedad, que puede ser algún trauma que hemos vivido, o a veces son cosas que ni siquiera en nuestro inconsciente están y nos podemos dar cuenta. En mi caso yo había vivido una situación bastante pesada, bastante dura, y también me explicó algo que se llama el estrés postraumático, que es como que después de vos vivir un episodio muy fuerte, un trauma que te marcó y que viviste una situación que te dejó como unas secuelas, estos son los síntomas que te pueden ocurrir después de haber vivido una situación semejante. Entonces lo mío era una mezcla de ansiedad con todos estos síntomas de estrés postraumático, de una situación muy, muy brava que yo había vivido, y la cuestión es que yo estaba harta. Y acá les va cómo es que yo hice para superarlo, que yo les quiero transmitir esto porque yo en el momento me consideraba que no veía las horas de salir realmente, porque es algo muy duro, es algo muy difícil de pasar y bueno, yo no se lo decía a nadie obviamente, y les quiero compartir esto. Principalmente yo esos días que tenía esos síntomas horribles, lo que no dejaba de hacer era ir al gimnasio. Yo en ese tiempo ya había empezado hace unos meses atrás el gimnasio y no impedía que estos síntomas físicos me dominaran por completo, porque si bien yo me sentía súper incómoda todo el tiempo, y encima lo peor de estos síntomas es que yo no conocía una pastilla que me hiciera que se me quite este síntoma. Y yo también no quería seguir siendo al psicólogo por una cuestión de que es como que yo lo quise resolver por mí misma. Eso es lo que me pasó a mí. Tampoco quería hacerme dependiente de ningún fármaco, que eso es lo que también les recomiendo, que si ustedes están con ansiedad y están con estrés, con ataques de pánico, yo sé que uno va al psicólogo y te envía al psiquiatra y ahí es donde te medican. Pero lo mejor es que no se hagan dependientes, traten de no hacerse dependientes a una pastilla, porque yo en un momento consumía una pastilla, pero era una pastilla súper natural. Es de una flor que se llama valeriana, que también vienen como gotas, como las flores de Bach, y es como una cápsula de una pastilla que es de una planta y que no te genera ninguna dependencia. Y aún así, yo como que sentía una cierta dependencia, porque yo a veces la llevaba en mi cartera, la llevaba cuando me iba a algún lugar, y yo decía, bueno, si siento que me está por agarrar un poco de ansiedad y que me empiezo a sentir con muchos síntomas, bueno, agarro y me tomo una de estas. Que si bien no me hacían casi nada, pero yo creo que en mi mente yo pensaba que sí me hacían, y quizás sí me hacía algo, pero era muy leve el efecto. Entonces yo lo que les recomiendo, en principal, es que traten de buscar la manera de salir por su cuenta. Porque yo creo que, y sé que es así, porque he escuchado a mucha gente que ha estado con ansiedad, con problemas de estos trastornos, y ha estado medicándose por años. Y yo creo que es como que te volvés dependiente de estas pastillas. Creas o no, es como que llega un momento que sentís que las necesitas. Es como si fuese como la droga. O sea que, por ejemplo, cuando uno toma alcohol, que es como que ve todo como de una manera diferente, o tal vez se relaja de más, y es como que les gusta ese estado. O por ejemplo la gente que fuma marihuana,
o que se droga, es como que siente ese estado como de relax o como que te sentís supuestamente mejor, pero obviamente que te seguís haciendo dependiente de eso, te seguís haciendo dependiente y cuando te querés dar cuenta ya no lo podés controlar. Y yo creo que eso pasa también con los antidepresivos y las pastillas que a veces te dan. No estoy diciendo que esté mal, porque sé que hay gente que está en una situación seguramente como media grave y que a veces sí o sí les recetan estos medicamentos, pero yo en mi caso me siento muy orgullosa y demasiado de haberlo superado sin ninguna pastilla, porque yo cuando fui a la psicóloga ella me recomendó y me dijo, bueno, vos tendrías que ir al psiquiatra a ver si te recomienda algo, aunque sea para dormir. Y yo dije, pero ni en pedo, yo dije en mí misma no quiero buscar una pastilla, por más de que los síntomas me estaban comiendo, porque ya no aguantaba más. Lo que yo hice fue no dejar de ir al gimnasio. Ir al gimnasio, yo en ese momento no tenía mucha disciplina como ahora. Si bien no faltaba, pero yo sabía que me hacía sentir bien. Yo sabía que me hacía conectar el gimnasio. Hacer ejercicio, primero que nada, cuando vos estás entrenando y haciendo ejercicio, liberas endorfinas, que son las sustancias químicas que libera el cerebro, y son esas sustancias que te hacen sentir bien, que te hacen sentir como feliz, que te hacen tener ese bienestar. Eso es clave, para mí es clave que vayas al gimnasio. Como les digo, yo sentía unos síntomas muy horribles que yo no se los puedo explicar, o sea, lo feos que eran. Sentir todo el tiempo esa palpitación, pum, 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 sentís ahí la palpitación re horrible y no se iba con ningún ibuprofeno, con ninguna pastilla, porque el dolor de cabeza de las migrañas, incluso a veces me tenía que tomar un Migral Super, que era re fuerte, creo que tomé 1 o 2 veces nomás en mi vida, porque es como que me tumbaba, me mareaba, me hacía sentir re mal, y yo trataba de no tomarlo, pero me calmaba un poco lo que es la migraña. En cambio, lo de las palpitaciones, no había nada que me lo calmara. Lo de las puntadas en el pecho, no había nada que me lo calmara. Y el ejercicio para mí fue clave. Si están tratando de salir de una crisis de ansiedad, todos los trastornos son diferentes. O sea, hay gente que, como les conté yo, vivió un trauma o vivió un momento muy, muy difícil, que uno a veces queda como en esto que los expertos llaman estrés postraumático. Pero les recomiendo eso, que vayan al gimnasio, Yo había días que no tenía ganas de ir y me sentía súper incómoda en mi cuerpo, porque la ansiedad, cuando te genera todos estos síntomas tan fuertes, llega un momento que te sentís muy incómodo en tu cuerpo. Y yo iba a lo mismo. Esa fue una de las primeras claves que a mí me ayudó como a salir adelante. Otra de las cosas que a mí me ayudó mucho, que también les pido que conecten con esa parte suya de hacer algo que les gusta. O sea, en este caso lo mío era el gimnasio, pero yo también hacía otras cosas que me hacían sentir bien. En mi caso, encima en la pandemia, en lo que uno tenía que estar encerrado y no podía conectar mucho con la naturaleza, no podía hacer muchas cosas, no podía salir, no podía ver a personas, y estaba como en ese estado también de alarma, como de que era todo muy raro, todo muy nuevo, todo lo que pasó todo muy de golpe, la pandemia. O sea, todos estuvimos como en ciertas crisis, y yo creo que muchas personas desarrollaron ansiedad, que creo que lo leí también, que muchas personas en la pandemia desarrollaron una ansiedad muy fuerte. Y lo que les recomiendo también es esto, de buscar una actividad que a ustedes les apasione hacer, pero que les encante, gente, que les encante hacer. Por favor, o sea, no sé, lo que sea. Sos mujer y te encanta bailar, te encanta, no sé, ir a danza, te encanta, no sé, hacer pole dance, hacer, no sé, lo que se te cante, hacer tela, hacer pintura, pintar cuadros, escribir, dibujar, no sé, lo que sea. Que sea tu cable a tierra, que vos cuando hagas esa actividad sientas que no existe el mundo, o sea, que vos podés estar horas disfrutando de eso. Si sos hombre, no sé, boxeo, no sé, karate, que te busques algo que te apasione hacer. Yo en ese momento, que también estaba en casa y bueno, aprovechaba para hacerlo, a mí siempre me gustaron mucho, como les había contado en el primer video, tenía mi emprendimiento de suculentas y cactus,
Y yo, bueno, en la pandemia aprovechaba ahí para estar en casa, me iba a mi invernadero que yo tengo ahí, tenía, y bueno, me ponía a hacer trasplantes suculentas, a grabar, sacarles fotos a mis suculentas, que las amo, les cambiaba la tierra, les ponía un sustrato nuevo, les ponía un bono, les hacía videos, hacía macetas, y estaba toda la tarde ahí, y eso me hacía desconectar muchísimo. Yo creo que eso también me ayudó mucho a ir sanándome de la ansiedad. Y me parece eso clave para que superen la ansiedad, buscarse algo que los haga desconectar. Porque la ansiedad a veces es cuando sobrepensamos un montón las cosas, es cuando tenemos demasiado abrumamiento de pensamiento, o sea, como que pensamos muchas cosas, y la ansiedad es como que básicamente es cuando vos estás en el futuro. Estás viviendo en el futuro, estás como imaginándote cosas que pueden suceder, escenarios que quizás, como dije hace rato, quizás nunca llegan a ocurrir, solamente están en tu mente. Entonces esa es una de las cosas que les quiero recomendar. Y bueno, después voy a hacer otro video con la importancia de los hábitos, que yo creo que en mi caso la ansiedad se me tardó en ir, los síntomas, como más de un año. Y les digo que va a haber días que son duros. Quizás a una persona lo pueda curar más antes que yo, como en mi caso, o lo pueda curar de acá a bastante tiempo. Es un proceso que lleva tiempo y lleva mucha dedicación, mucho amor propio. Lleva a empezar a escucharte y decirte, a ver, ¿por qué tengo ansiedad? O sea, ¿qué es lo que me desencadenan estos pensamientos que no me dejan estar? ¿Qué es lo que estoy haciendo en mi vida? Es también para replantearse. Yo en ese momento no tenía mucha conciencia, incluso mis hábitos en ese momento no acompañaban a lo que yo me quería curar. Yo había gente que me levantaba y decía, ay Dios, ¿hasta cuándo? O sea, Dios, basta, o sea, ¿hasta cuándo voy a seguir sintiendo estos síntomas? Y se lo decía a mi familia, a mi pareja, le decía, ay, yo no quiero sentir más estos síntomas, no sé qué hacer. Y estaba todo el tiempo ahí pidiéndole a Dios que por favor me quite esos síntomas, porque era horrible, gente. Era realmente horrible. Y llegó un momento que dije, bueno, basta, voy a cambiar mi perspectiva. Voy a cambiar de la manera en la que yo estoy percibiendo esta situación, dije. Y empecé a levantarme todos los días, que hay gente que no sé, que a veces no le gusta hacer afirmaciones porque dice, es como que no sé, quizás lo vean como algo loco, pero sí que funciona, gente. Yo empecé a levantarme todos los días y mirarme al espejo y decirme, estoy agradecida, me siento perfecto, me siento perfecta, cada día me siento mejor, cada día me siento más sebán, cada día mi salud mejora. Y lo empecé a hacer así, y empecé a sentirme agradecida y empecé a sentir como gratitud con esa situación que yo estaba viviendo, porque muchas personas me dijeron, wow, o sea, reconozco que sos re fuerte, loca, porque yo, no sé, me estuve medicando durante años y vos sanaste esta ansiedad súper fuerte, sola, con solo 2 veces de ir al psicólogo, y lo hiciste totalmente sola, o sea, te curaste sin tomar nada, sin hacerte dependiente de ninguna pastilla. Y entonces yo como que me empecé a abrazar y empecé a decir, bueno, o sea, empecé a sacarme todas las culpas, porque yo había estado viviendo un proceso en el que fui muy dura conmigo misma, muy dura con los demás, y tenía mucha culpa encima, y me empecé a hacer cargo. Eso también, gente, eso también es clave. Hay muchas cosas que pueden detonar la ansiedad, y cada uno sabrá qué es lo que lo detona. Pero es clave también hacerse cargo de cómo uno se siente por dentro, y no tapar eso, porque yo, encima de que estaba mal, yo en ese momento lo tapaba con mucho alcohol, lo tapaba saliendo, y yo creo que si yo en ese momento hubiese tenido los hábitos que tengo ahora, lo hubiese curado mucho más rápido la ansiedad. Por eso te recomiendo que si vos en este momento estás con ansiedad y estás a tiempo, que cambies tus hábitos, y de eso lo voy a hablar en el próximo video. Pero es clave, yo creo que si yo hubiese tenido unos buenos hábitos, ¿cómo voy a acompañar tener un trastorno de ansiedad tan fuerte tomando alcohol todos los días? Alcohol, y me tapaba alcohol y tomaba alcohol todo el día. No me iba a sanar más, era totalmente lógico. Y yo, bueno, también no me hacía cargo de muchas situaciones. Es como que tapaba todo. Y eso también es lo que les recomiendo. Que se analicen, que se pongan a mirar hacia adentro y que se pongan a resolver todas esas cosas que tienen ahí sin resolver. Que ya no tengan miedo. Yo por mucho tiempo, les voy a ser sincera,
tuve miedo de afrontar todos esos monstruos que tenía en mí, todas esas cosas que no tenía el control, que no podía resolver, y me empecé a hacer cargo de mí misma. Eso es lo que te digo. O sea, si tenés ansiedad también es que te digo que estás aburrido, porque si tenés un montón de cosas que hacer que realmente te nutren y que vos te sentís conectado con tu propósito, es imposible que sientas ansiedad, porque yo ahora, por ejemplo, me siento conectada totalmente al presente. Independientemente de lo que quiera lograr, no estoy pensando todo el tiempo en los resultados que quiero tener. Estoy aquí, estoy presente, y eso es totalmente también clave, estar conectado con tu propósito, y eso te va a hacer sentir mucho mejor. Y así que nada, bueno gente, espero que les haya servido un poco. Lo quise hacer muy, muy corto porque yo si me pongo a hablar puedo estar hablando horas y contando un montón de cosas que quizás le puedan servir, pero no quiero hacer mis videos tan largos porque si no después me voy a quedar sin temas, en realidad tengo muchos temas de lo que hablar. Pero bueno, en base a eso, anda al gimnasio, por favor, o sea, anda al gimnasio y hacelo, o sea, por más que sientas síntomas de ansiedad, por más de que no tengas ganas. Y también te voy a decir algo clave, o sea, no puedes tener ansiedad y estar mezclando, no sé, si te están recetando pastillas y las estás tomando, bueno, entiendo, ok, perfecto. No puedes estar mezclando, por favor, las pastillas con alcohol, no puedes estar mezclando las pastillas con porro, no puedes estar mezclando las pastillas con otras drogas, no. O sea, ¿te querés matar o qué vas a hacer? No pensás absolutamente nada en vos. Tenés que conectar con eso y decir no, o sea, sacá eso de la ecuación, por favor, porque hay mucha gente que tiene eso, ay, de que el porro me relaja, y no es verdad. El porro te hace estar como en un estado de, no sé, como en las nubes prácticamente, en las nubes, no sé, flasheando, delirando, en un estado de tranquilidad, como dicen algunos. Pero en realidad eso es mentira porque estás escapando, no te estás haciendo cargo de cómo te sentís. Y lo sé porque lo he visto en montones de personas de lo que era mi entorno. Lo he visto en personas muy cercanas y yo les decía, me decían, ay, pero yo lo hago para relajarme porque el porro no es una droga. Y sí es una droga porque vos creés que te hace sentir mejor. Pero entonces, ¿por qué lo consumís? O sea, si no tiene ni lógica, o sea, no tiene ni lógica. Lo consumís para sentirte bien y después decís que no sos dependiente, pero lo seguís consumiendo y decís que no es una adicción, pero lo necesitas para sentirte bien. Entonces, ¿qué sentido tiene? Busca conectar con vos, busca tus pasiones, busca tus propósitos. Y bueno, eso gente, eso es lo que les quería transmitir. Espero que les sirva. Y bueno, estaremos viendo pronto en un próximo video hablando de los hábitos que son la clave para sentirse bien y ganar todos los días. Let's go.